A lo largo de la historia, las enfermedades mentales no existieron, eran simplemente locura. A los enfermos se les temía y se les perseguía. Sus tratamientos no se diferenciaban de la tortura, ya que al no tener conocimiento no se podía comprender que era una enfermedad mental. Puede que no lo comprendamos, pero sabemos de dónde proviene. El cerebro humano es el objeto más complejo que se ha descubierto en el universo. Contiene miles de millones de células o neuronas interconectadas de manera muy compleja. Como cualquier otro órgano del cuerpo, puede enfermarse o funcionar mal. Pero un cerebro enfermo puede afectar nuestros pensamientos y nuestra conducta, aquello que nos define como humanos. Nuestros antepasados, al no conocer toda esta información, atribuían la locura a fuerzas externas, oscuras y malignas, que interrumpían la mente de la desafortunada persona. La forma más antigua de liberarlos dio paso al primer procedimiento quirúrgico, la trepanación, que consistía en perforar un pequeño orificio en el cráneo de la víctima, muy común entre las culturas que pensaban que lo único que necesitaba una mente contaminada era un poco de aire fresco. Los antiguos romanos atribuían a los cielos sus problemas mentales. El término lunático proviene del latín luna. Ellos sabían mucho de lunáticos, porque casi siempre había uno de ellos al poder. De todos los emperadores romanos dementes, Calígula destacó sobre ellos. Al principio no fue tan malo, simplemente nombró senador a su caballo. Durante su reinado, su inclinación hacia la locura, la crueldad y la megalomanía jamás se vio igualado durante la historia. Jesús ahuyentó a los demonios con imposición divina. Lamentablemente, sus seguidores no fueron tan gentiles. Su filosofía era combatir fuego con fuego. Los demonios de la locura eran ahuyentados con fuegos para el bien del paciente. Esta práctica tuvo su punto más alto entre los años 1500 y 1700. Cuando miles de enfermos mentales fueron quemados en hogueras acusados de brujos y dementes. En el siglo XVI se creía que los fluidos vitales del organismo guardaban las enfermedades. Las sangrías constituían un tratamiento muy popular, al menos entre médicos. Aquellos mismos extraían la sangre del organismo. De igual manera usaban sanguijuelas o sanguijuelas artificiales. Habían otros métodos de purga aún más extraños. Un irlandés diseñó la caja giratoria de O'Halloran en Europa, que luego se llevó a los Estados Unidos. Lo que se hacía era sujetar al individuo a la silla y hacerlo girar. Pertenece a la época en que se creía que la mayoría de las enfermedades, incluyendo las mentales, eran transportadas por la sangre. Haciendo girar a la persona, la fuerza centrífuga impulsaría la sangre impura desde el cerebro a los brazos y los dedos. Y si además vomitaban, era otra forma más de purgar los fluidos dañinos. Pero la máxima expresión de este arte fue el sillón tranquilizador, que unió la perversidad de todos los anteriores en una sola tortura para los enfermos mentales. Los amarraban por periodos de 6 meses, los hacían sangrar con sanguijuelas y empapaban con líquidos calientes, con el único sentido de que volvieran a estar cuerdos. Santuario de enfermos mentales, Bélgica. La historia es un relato de incestos, asesinatos y milagros. En el año 600, la reina de Irlanda estaba en su lecho de muerte. El rey, desconsolado, decidió que su hija Vigna era la única que podía reemplazarla. Pero ella, al ver las intenciones incestuosas de su padre, lo rechaza
y decide huir hacia Bélgica. Con los demonios hablando al oído del rey, este la busca y la encuentra, y tras enfrentarse a un segundo de rechazo por parte de su hija, este enloquece y decide decapitarla. Tras morir resistiendo las oscuras demencias de su padre, a Digna se le representa aplastando a demonios. Se considera la patrona de la locura. Su iglesia, ubicada en Gil, se convirtió en un lugar sagrado y posteriormente se empezaron a oír relatos sobre curas milagrosas. Y con la difusión de estos, empezaron a llegar pacientes intentando ahuyentar sus propios demonios. Al pasar el tiempo se ha convertido en una tradición llevar a todos los enfermos mentales al santuario de Gil en Bélgica, esperando así su pronta recuperación o sanación. En 1790, el médico Philippe Pinel estaba encargado del Hospital Bicêtre para enfermos mentales de París. Lo que observó en este hospital lo horrorizó, el trato que le daban a los enfermos mentales. Ante su horror, ordenó que desencadenaran a los pacientes y pidió cambiar las celdas, prisiones, por habitaciones soleadas y acceso a los jardines del hospital. Este fue un gran cambio en el tratamiento de los enfermos mentales. Se considera un hito histórico. La filosofía de Pinel de tratar a los pacientes con consideración en lugar de crueldad, produjo una ola de cambios en la psiquiatría. Una investigación hecha en el Bedlam en 1814 reveló, dentro de muchas atrocidades, el destino de James Williams Norris. Estuvo sometido en el sótano de Bedlam entre 9 y 14 años, en una estructura de hierro especialmente construida que le apresaba el cuerpo del cuello para abajo. A partir de esta investigación, Dorothea Lange-Dix creó la primera generación de asilos para enfermos mentales, y aunque fue un avance radical para la sociedad, estos enfermos no se liberaron totalmente de las tradiciones de crueldad heredadas de la antigüedad. Más prácticas crueles fueron implementadas a estos asilos. La terapia de electroshock. Se pensaba que al pasar corriente, la porción inactiva del cerebro iba a volver a trabajar con total funcionalidad. Hasta que nuevamente personas maliciosas tomaron el poder de esta terapia. Al recordar nuestro pasado, podemos observar que todos coinciden en una sola cosa. El legado o tradición de maldad que ha persistido durante toda la historia. En la actualidad, observamos una cultura de maldad normalizada y nos deja una sola pregunta. ¿Esta cultura de crueldad se erradicó o simplemente evolucionó?